Persiguiendo el jade, capítulo 62. Cuando Fan Chanyu despertó, le dolía todo el cuerpo. Sus ojos se posaron en las cortinas remendadas de la cama, se apoyó en el brazo derecho y contempló la pequeña habitación, paredes de tierra maderilla con tablones de madera clavados en lugares donde entraba la corriente del aire, la única mesa cuadrada y dos taburetes, todos viejos y carcomidos. Recordó haber perdido el conocimiento mientras el líder de los bandidos la retenía bajo el agua. Alguien la había rescatado. Fanchanyu miró la ropa descosida que vestía. Le habían vendado las heridas y le habían recolocado el brazo dislocado. Apoyándose en el viejo poste de la cama, intentó ponerse de pie en cuanto puso fuerza en la espalda y en la cintura. El dolor la hizo hacer una mueca. Fanchanyu se preguntó por qué le dolía tanto la cintura cuando no se había lastimado allí. Quizás se había golpeado con algo durante la pelea sin darse cuenta. Después de todos los casos, su primer instinto al levantarse fue a buscar un cuchillo para tallar huesos. Lo encontró en un taburete junto a la cama, junto a los brazaletes de piel de ciervo que Yancher le había dado. Finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Las yemas de sus dedos rozaron la superficie suave y elástica de los brazaletes. Cuando estaba a punto de ponérselos en la muñeca derecha, de repente se oyeron pasos apresurados desde el exterior. La expresión de Fanchanyu cambió al instante. Rápidamente dirigió a la pared junto a la puerta. Miró a través de la grieta un ancho de un dedo en la vieja puerta de madera. Afuera parecía haber una pequeña granja. Dos soldados con armadura espada estaban de pie bajo el alero, mientras otros caminaban hacia el patio. Fanchanyu se relajó un poco. Parecía que los soldados perseguían el barco por la orilla de ese día y la habían rescatado. Se preguntó por qué se quedaban allí temporalmente. ¿El maestro Mar aquí? Las tropas de la prefectura Jinzhou siguen buscando en esa dirección. No podemos contenerlo por más tiempo. El soldado que había entrado allí en el patio habló en voz baja. El corazón de Fan Chanyu, que acababa de calmarse, dio un vuelco de nuevo. ¿No eran ellos las mismas tropas de la prefectura de Jinzhou? ¿Por qué estaban tratando de contener a su gente? Otro soldado que estaba en el patio respondió: llegó un mensaje de la montaña de Yansun. El maestro fue a interrogar a alguien. Tú lidera a los hombres para que vigilen el paso de la montaña primero. Le informaré al maestro cuando regrese. El soldado que había venido a entregar el mensaje se marchó rápidamente. Fan Chanyu se apoyó contra la puerta con todo su cuerpo en alerta. Ella no sabía quién era ese maestro del que hablaban, pero estaban vestidos como soldados militares, pero parecían estar en desacuerdo con los funcionarios de Jinzhou dentro de las fronteras de Jinzhou. ¿Podrían ser bandidos de la montaña disfrazados? Esta constatación provocó un escalofrío en el cuerpo de Fan Chanyu. En ese momento, los dos soldados que estaban afuera comenzaron a charlar tranquilamente. Uno dijo: no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si no encontramos con la gente de la prefectura de Jinzhou, la identidad del maestro quedará expuesta. Cuando el maestro regrese debemos partir sin importar si la mujer que está dentro se ha despertado o no. Otro chasqueó con la lengua. He notado que el maestro parece inusualmente atento con esa mujer. Anoche, cuando tuvo un ataque durante la pesadilla, el maestro temió que se mordiera la lengua, así que puso el dedo en la boca. Hay un gran anillo de marcas de dientes ensangrentado en su dedo índice. Fan Chanyu recordó haber tenido una pesadilla la noche anterior y al oír que había mordido a su supuesto maestro, frunció el sueño. Estaba a punto de escuchar a escondidas para obtener más información cuando escuchó el sonido de una caña de bambú golpeando el suelo desde afuera. Asomándose por una rendija, vio que la anciana de cabello canoso había salido a caminar por debajo del alero. Uno de los soldados que custodia la puerta preguntó: ¿necesita algo, anciana? La anciana, que llevaba en sus brazos un montón de ropa, sonrió amablemente. La ropa que lleva su joven señora, cuando se cayó al agua ayer, esta anciana la secó y se la está trayendo. Al oír esto, el soldado pareció reticente a llevárselos él mismo. Tal vez por una cuestión de decoro entre hombres y mujeres, se hizo a un lado y dijo: por favor, entre. Cuando la anciana entró golpeando su bastón para encontrar el camino, Fan Chanyu se retiró en silencio y rápidamente a la cama. Se quitó los zapatos y se acostó fingiendo que todavía estaba dormida.
Después de entrar, la anciana se acercó a tientas a la cama y dejó la ropa, acomodó la manta alrededor de Fan Chanyu y le tomó la temperatura en la frente mientras hablaba consigo misma. Buena chica, finalmente te ha bajado la fiebre. Qué desafortunado encontrarte con bandidos de la montaña en, en barco con tu marido. Has sufrido mucho, pero es bueno que tengas un marido tan cariñoso. Después de su caminata tanteó hasta el brasero y añadió 2 trozos más de leña antes de cerrar la puerta y marcharse. El soldado que vigilaba el exterior había echado un vistazo a la habitación cuando entró la anciana. Al ver una figura curva debajo de la manta, supuso que Fan Chanyu todavía estaba dormida y volvió a concentrarse en su puesto. Tan pronto como la puerta se cerró, Fan Chanyu abrió los ojos. Después de escuchar las palabras de la anciana, estaba aún más segura que los hombres no eran verdaderos soldados. Si los funcionarios del gobierno lo hubiesen rescatado, ¿por qué iban a fingir que se había topado con bandidos en un barco? ¿Y por qué fingir ser su marido? En cuanto al maestro, que los 2 lacayos de afuera habían mencionado, Fan Chanyu pensó instintivamente en Sui Yuanqing. Ese tipo era uno de los hombres del príncipe rebelde. Después de ser herido por Yan Chen, escapó al río y fue rescatado por la gente de la fortaleza de Qingfen. Ahora estaba liderando este grupo de bandidos disfrazados de soldados. ¿Quién sabía qué plan malvado estaba tramando? Las tropas de la prefectura de Jinzhou estaban cerca. Necesitaban encontrar una forma de escapar e informar sobre esto. Como no sabía cuántos bandidos habían afuera, Fan Chanyu no se atrevió a actuar precipitadamente. Después de pensarlo un poco, alisó los brazaletes, se los metió en el pecho como si fueran una placa armadura. Luego ató el cuchillo de tallar huesos a su pierna, ocultándolo en su falda. Solo entonces se levantó de la cama y pateó el banco fingiendo haberse caído e hizo un ruido. Como era de esperar, la gente que vigilaba en el exterior abrió la puerta de inmediato. Dentro, Fan Chanyu se apoyaba en la mesa con una mano y parecía que iba a desplomarse en cualquier momento y dijo con el rostro pálido: «Necesito usar el baño». Uno de los soldados dijo sin rodeo: «Hay un orinal en la esquina de la habitación». Su compañero le dio un codazo y de repente se dio cuenta que se trataba de una mujer joven, una mujer a la que su señor parecía favorecer. Sus palabras habían sido demasiado groseras, por lo que cerró la boca de inmediato. Fan Chanyu fingió verse incómoda. «Urgente, señor, me duele el estómago». Esto no se pudo resolver dentro de la habitación. Los 2 soldados no se detuvieron a preguntarle por qué Fan Chanyu de repente tuvo dolor de estómago al despertarse. Como ella era alguien en que su señor se había interesado, no se atrevieron a ayudarla a ellos mismos. Solo podían llamar a la anciana para que ayudara a Fan Chanyu a llegar a la letrina. El retrete de la casa de la anciana estaba detrás de la casa. Fan Chanyu se dejó ayudar por la anciana para caminar alrededor con la intención de averiguar cuántos bandidos había dentro y fuera del patio. Para su sorpresa, solo se encontró a los 2 junto a la puerta. Eso hizo las cosas mucho más fáciles. Mientras la anciana ayudaba a Fan Chanyu a regresar a la habitación, pasando por debajo de la hilera, de repente, sin previo aviso, golpeó al soldado a la derecha. El soldado quedó aturdido al instante, mirando a Fan Chanyu desconcertado mientras le brotaba sangre de la nariz antes de desplomarse inconsciente. El soldado a la izquierda quedó atónito. Antes de que pudiera decir una palabra, Fan Chanyu, que se había separado de él por la anciana, temía pudiera lastimarla. Rápidamente le arrebató el bastón de bambú de la mano a la anciana y lo golpeó con fuerza contra el costado del cuello. El bastón se partió en dos y el soldado también cayó inconsciente. La anciana permaneció inmóvil y confundida y alarmada. ¿Qué pasó? Fan Chanyu no sabía cuándo regresaría Sui Yuanqing y los otros bandidos. Aunque estaba actuando rápido, sus palmas todavía estaban sudorosas. Se agachó de frente a la anciana y dijo: «Estos hombres son malas personas. El hombre que me trajo aquí no es mi esposo. Abuela, súbete rápidamente a mi espalda y te sacaré de aquí». La anciana estaba asustada y confundida. Mientras se subía a la espalda de Fan Chanyu, dijo preocupada: «Señorita, tiene el brazo dislocado. ¿Cómo puede llevar una vieja bolsa de huesos como yo?» La anciana era muy delgada, por lo que Fan Chanyu aún podía cargarla con un brazo. Después de examinar rápidamente el terreno exterior, dijo: «Solo agárrate fuerte de mis hombros». La nieve de la carretera no se había derretido y ya no nevaba. Sería difícil borrar sus huellas de la nieve. Para evitar ser atrapados, tuvieron que encontrar a los funcionarios de Jinzhou antes que los bandidos los alcanzaran. Fan Chanyu recordó la confesión que había escuchado de los soldados antes
antes sobre la protección del paso de la montaña y supuso que las tropas de Jinzhou deberían estar ahí. Le preguntó a la anciana: «Abuela, ¿cuál es el camino más rápido al paso de la montaña?». Afortunadamente, aunque la anciana era ciega, conocía muy bien los caminos cercanos a su casa. «Sigue el camino que está enfrente, a la puerta, hacia el oeste. Cuando llegues a la bifurcación de 3 caminos, toma el camino de en medio». Después de memorizar la ruta, Fan Chanyu comenzó a trotar llevando a la anciana a su espalda. El explorador había venido a informar sobre la operación de supresión de los bandidos de la montaña de Yansun. Temiendo complicaciones, Sichen había llevado a sus hombres fuera del patio de la anciana para discutir el asunto. Cuando regresó, encontró a los 2 guardias personales en el patio inconsciente. Su expresión cambió. Empujó la puerta y encontró la habitación vacía. Pensó que Fan Chanyu había sido secuestrado y sus ojos se volvieron fríos y profundos al instante. Uno de los guardias personales que había salido con Sichen notó que no había sangre en el suelo. Se agachó para comprobar la respiración de sus 2 compañeros y rápidamente informó a Sichen: «Mi señor, todavía respiran». Mientras hablaba, presionó firmemente el punto de acupuntura debajo de la nariz de uno de sus compañeros. El guardia había sido noqueado por el bastón de Fan Chanyu. Lentamente volvió en sí al ver a Sichen parado frente a él con una expresión sombría. Me, me asustó tanto que inmediatamente se arrodilló. «Mi señor, merezco la muerte». Sichen examinó la cama de bambú rota en los escalones. Sus ojos parecían estar cubiertos por una capa de escarcha. Nunca nadie se había atrevido a secuestrar a alguien delante de sus propias narices. Había cerrado todos los caminos principales que conducían hasta allí y solo habían traído 3 guardias personales para no molestar a la anciana. ¿Quién había sido lo suficientemente hábil para burlar a la caballería en el paso de la montaña y entrar aquí? Con ira contenida en los ojos por haberse sentido ofendido, preguntó: «¿Quién la secuestró?». El guardia tristemente: «Fue esa jovencita la que nos dejó inconscientes». Sichen quedó desconcertado, frunció el ceño y preguntó con una expresión extraña: «¿Por qué te dejó inconsciente?». El guardia respondió: «Este subordinado no lo sabe. Cuando esta joven se despertó, dijo que le dolía el estómago. Al verla débil, este subordinado hizo que la anciana le ayudara a llegar al retrete. ¿Quién iba a saber cuando regresó? De repente golpeó a Ansi hasta dejarlo inconsciente y luego agarró el bastón de la anciana para noquear al subordinado». El guardia personal que había salido con Sichen regresó después de revisar pocas habitaciones y dijo: «La anciana también está desaparecida». Sichen pensó por un momento y entendió que Fan Chanyu debió haber entendido mal algo y los tomó por villanos, razón por la cual había huido con la anciana. Él preguntó: «¿Qué pasó en el patio mientras yo estaba ausente?». El guardia, que había sido noqueado por Fan Chanyu, pensó un momento y dijo: «Un explorador del paso de la montaña vino a informar que las tropas de Jinzhou estaban tratando de registrar la montaña nuevamente, pero usted estaba fuera en ese momento, mi señora, así que tomé la libertad de decirles que siguieran vigilando y no dejaran que las tropas de Jinzhou ingresaran por la montaña». Sichen bajó la mirada y murmuró: «Ya veo». Para entonces ella debió haberse despertado y descubrió que las personas en el patio vestían uniformes militares, pero no estaban alineadas con los funcionarios de Jinzhou. Debió haberlos confundido con bandidos. En ese momento otro explorador subió al caballo por el pequeño sendero y bajó del caballo y se arrodilló, saludando: «Mi señor, la joven que rescataste ayer baja de la montaña con una anciana en brazos. ¿Deberíamos detenerla?». Sichel levantó los ojos para mirar la montaña cubierta de nieve sin hablar. Para eliminar los restos de bandidos de la montaña que habían huido a la montaña de Jansun, había enviado la mayor parte de 100 soldados de la caballería ligera que habían traído consigo a la montaña de Jansun. Esta vez se había apresurado a regresar pensando que ella estaba en peligro. Ahora que estaba a salvo y con una situación urgente en el frente y la presencia de Li Wan en Jinzhou a los ojos de la facción Qilu, de hecho, no debería demorarse. Dijo: «Retirar las tropas que custodian el paso a la montaña y regresar a la ciudad de Liu». El explorador aceptó la orden y montó su caballo para transmitir el mensaje. Los guardias personales en el patio se tomaron un momento para prepararse y luego fueron al bosque de pinos cercano a buscar sus caballos de guerra. Mientras Sichen montaba a caballo, miró en dirección al sendero que descendía. Aún había un rastro de reticencia en su corazón. Se
se colocó la máscara de piel semihumana que había preparado para esta expedición militar y le dijo a los guardias: «Retírense todos primero. Volveré en breve». Dicho esto, tiró las riendas y galopó hacia el camino descendiente, dejando a sus guardias mirándose unos a otros con desconcierto. Fan Chanyu caminaba por el sendero con la anciana a cuesta cuando de repente oyó un caótico sonido de cascos de caballo que subían por la montaña. Sin saber si eran bandidos disfrazados de soldados o tropas reales de Jinzhou, pensó un momento antes de esconderse temporalmente con la anciana en el bosque de pinos junto al camino. Para estar segura, Fan Chanyu le dijo a la anciana: «Abuela, por favor, escóndete en este bosque y no hagas ruido. Saldré a comprobarlo. Si son funcionarios del gobierno, volveré por ti». La anciana agarró la mano de Fan Chanyu y le dijo repetidamente que tuviera cuidado. Fan Chanyu usó una rama de árbol para borrar sus huellas mientras retrocedía fuera del bosque. Justo cuando llegó a la carretera principal y estaba a punto de investigar si todavía había oficiales en el paso de montaña que tenía más adelante, de repente escuchó el sonido de cascos detrás de ella. Esta vez los cascos eran singulares, sonando como si fueran un solo jinete, pero acercándose extremadamente rápido. Fan Chanyu estaba pensando en sumergirse nuevamente en el bosque de pinos cuando un jinete apareció en su línea de visión. Temiendo que si se llevaba a esta persona al bosque de pinos para buscarla podría encontrar accidentalmente en la anciana, pensando que, dado que era solo una persona, podría someterlo si usaba toda su fuerza. Fan Chanyu apretó los dientes y continuó corriendo hacia adelante. El sinuoso camino de la montaña era accidentado desde este punto intermedio y se podía ver incluso el pie de la montaña. Cuando Fan Chanyu vio a un grupo de funcionarios que ondeaban la bandera de Jinzhou subiendo la montaña que se encontraba a sus pies, casi se llenó de alegría, corrió mientras gritaba «¡Ayuda!». Los funcionarios de Jinzhou que estaban al pie de la montaña oyeron su voz, miraron hacia el centro de la montaña y alguien respondió rápidamente: «No tenga miedo, señorita, traeré gente para rescatarte». Solo entonces Fan Chanyu se dio cuenta de que entre la masa de funcionarios había un joven que vestía una túnica de erudito de color cian. Era el joven de buen corazón que le había llevado ese día. Esta escena de contacto visual distante cayó en los ojos de Sichen, que se acercaba a caballo, y fue realmente un poco discordante. Tenía una máscara de piel humana con forma de cicatriz en la cara que cubría un ojo, lo que dificultaba que incluso las personas conocidas lo reconocieran. Solo unos pocos pasos, San de Fan Chanyu todavía espoleaba con fuerza su caballo. Cuando el caballo de guerra cargó hacia adelante, extendió una mano para agarrarla y subirla al lomo del caballo. Fan Chanyu reaccionó con extrema rapidez. Después de evitar que le agarrara la mano, ya no tomó el camino principal, sino que se deslizó directamente por la empinada pendiente junto al sendero de la montaña. Esta pendiente pronunciada conducía directamente al siguiente tramo de la sinuosa carretera de montaña. Era más rápido dar vueltas a caballo sin importar lo que pasara. Sin embargo, ella nunca esperó que el falso soldado que la perseguía también abandonaría su caballo y se deslizaría tras ella.